Bueno, buenos días. Desde el Grupo de Ecología del 2022 del programa de Biología de la Universidad del Bosque, queremos agradecerle al señor Juan Ortiz, líder del sector agrícola en la región de Arairí, por su participación en esta entrevista enmarcada en el proyecto interno Antes que sea tarde. Una mirada a los bosques de galería y sabanas llaneras, junto con mi compañero Andrés Guerra y quien les habla Natalia Duarte, queremos dar paso a nuestro invitado, quien nos honra con su participación para escuchar un poco sobre sus iniciativas en las que ha trabajado y la experiencia pues, que ha tenido en todo este proceso. Bienvenido, Juan. Bueno, para iniciar, ya tenemos un poco más del conocimiento previo sobre cuánto tiempo ha vivido en la región, que ha sido más o menos unos 10 años. Nos gustaría saber cuál ha sido el cambio más significativo que ha visto en este tiempo. Sí, bueno, pues cuando yo llegué a esta región, eh, hace 10 años aproximadamente, pues bueno, era un pueblo muy pequeño. Yo creo que en el transitar de estos años, no solo se ha desarrollado todo el tema cultural, sino pues también se ha expandido, sí, se ha expandido y pues no solo ha crecido la población, sino también han crecido ha crecido la institucionalidad, han crecido las empresas, eh, las problemáticas también pues, de la región han aumentado. Listo, Juan. Y en el sector agricultor, o sea, la industria, ya me hablaste de la industrialización, pero este ha sido más macro, o sea, como más, eh, ha generado un cambio, una presión en la economía dentro de tu proyecto. Bueno, pues cuando yo arranqué con lo de los helados hace aproximadamente unos 6 7 años, pues digamos que yo creo que eso también va muy ligado con la economía nacional, sí, a pesar de que por lo menos cuando nosotros arrancamos fabricando helados aquí en el municipio de Granada, eh, por ejemplo, nosotros, pues en ese momento como hacia el 2013 más o menos, el dólar estaba un poco barato, entonces en ese momento nosotros comprábamos el bulto de azúcar en 30.000 pesos y, y 1 o 2 años después pues hubo un aumento exorbitante porque pasó a costar como 100, 110, 120 y así con muchos insumos, en especial los que eran exportados, perdón, importados. Y pues bueno, digamos que eso también incide en todo un tema de precios, ¿no? Porque dejaron de comprar materias primas muy baratas a comprarlas altas. Y también en el caso, por lo menos, de la maquinaria con la que uno trabaja, que es en acero inoxidable, que requiere de que traigan todo un poco de acero inoxidable de otros países y aquí las transformen. Entonces pasábamos de tener máquinas que uno podía comprar fácilmente en el mercado en 7 millones a comprarlas casi en 15 16 millones. Entonces, esa incidencia ya como en lo nacional se revisaba aquí un poco pues en el caso de nosotros presentaba una afectación, ¿sí? Además porque digamos que uno iba a tratar de comercializar y pues ya no se le podía aumentar de la misma manera el valor al producto terminado. En el caso de nosotros, pues en eso eran lo de los helados. Lo que sí se mantenía, lo que sí se mantenía un poco el precio era por lo menos de las frutas, ¿sí? La piña, el mango, el banano, sí, la guanábana, la maracuyá, eran frutas que sí mantenían una tendencia. Habían momentos donde se subían exponencialmente, pero pues de los 12 meses del mes era en medio mes, ¿sí? Entonces en ese caso nosotros lo que hacíamos era pues no fabricar tanto de ese tipo de helados, sino le fabricábamos más otro tipo de productos. Entonces, esa ha sido como la incidencia. Es bastante interesante ver pues también cómo esas fluctuaciones en el mercado afectan pues las dinámicas productivas a nivel territorial. Y hay un punto que me parece bastante relevante y es respecto a los cultivos frutales, pues que dentro de la región también se manejan y imagino yo que esta misma dinámica de que sean productos del territorio pudo de alguna u otra forma estabilizar los precios
de estos productos. No sé si esta también sea la percepción del señor Juan. Sí, pues bueno, lo que pasa es que pues digamos que todo eso obedece, en el caso de los productos agrícolas, todo obedece a como a como en Corabastos, allá en Bogotá, se tranza, ¿sí? Corabastos tiene pues la Junta Directiva de Corabastos todos los días saca un listado de precios, pero ese listado de precios a mí me parece que es ficticio, ¿sí? Ese listado de precios que se maneja desde Corabastos no está con la realidad que se transa al diario, pues allá en esa plaza. Entonces, eh, pero, pero pues sí, a mí me parece que digamos que el tema de los precios de la comida no han, pues en algunos casos, pero por lo menos en el de la fruta, como no hay, no la traen de otros países, en el caso por lo menos de la maracuyá, sí, como no la traen de otros países, pues digamos que eso mantiene como una regulación un poco más aquí del país como tal, y no generan esas fluctuaciones como sí pasaba con el caso del azúcar o como el caso de algunos colorantes o algunos aditivos que se aplican a los productos. Va bastante interesante. Digamos, en este mismo tema, pues esa centralización de los precios desde la capital y que no tiene en cuenta las perspectivas territoriales, pues evidentemente es una problemática para el desarrollo de las industrias que están directamente ligadas con productos agrícolas. Entonces, sería una buena estrategia fortalecer centrales de abastos en los territorios, de los departamentos, incluso en las subregiones de los departamentos, para regular un poco más esos precios y que sean acordes a a la actualidad en el territorio. Pues bueno, por lo menos en Villavicencio hay una central de abastos. Sí, y en todas las otras capitales también hay centrales de abastos. Eh, pues, pero digamos que ellos no logran incidir completamente en el precio nacional que sí se impone en Bogotá. Yo me imagino que es por todo un tema de consumo. Además, yo no he logrado comprender bien, o bueno, sí, digamos que en este año, al meterme un poco más como en todo el tema del comercio de los productos agrícolas, yo lo que sintetizo es que eh, hay gente dura en Bogotá que se da el gusto de almacenar mucha cantidad de comida y fluctúan los precios. Entonces, por lo menos se ponen de acuerdo tres, cuatro personas grandes que manejan un solo producto y ellos dicen, bueno, hoy paguemos sobre este precio, o ni siquiera lo dicen así, pero, o sea, ni siquiera hay un acuerdo tácito entre ellos, pero yo creo que las dinámicas allá, a ellos les permite decir, bueno, el precio para hoy va a ser tal, así el listado oficial de Corabastos pues vaya por otro lado, ¿sí? Entonces, pues bueno, no sé, yo creo que la vaina va más allá de generar todo un tema de unas centrales regionales, sino más bien como el dinamizar como una venta directa del campo a las tiendas, del campo de pronto a los consumidores finales. Yo creo que si se lograse hacer una megaestructura así, eh, que yo creo que esa megaestructura es más social, es más de, de- de productores a consumidores finales, yo creo que así podríamos tener, o así se podría lograr un precio diferente. Bueno, es una solución bastante interesante. En base a esto, pues, según como la estandarización de precios y todo eso, me gustaría saber un poco más sobre el cultivo escalonado, las huertas escalonadas que tú tienes, si esto ayuda a que, digamos, estandarice un poco más las pérdidas que acabas de mencionar al momento, pues, de que las ventas no sean directas. Sí. Bueno, pues sí, eso escaloneado funciona siempre y cuando también uno maneje el comercio, ¿no? Si uno no maneja el comercio, lo escaloneado, lo único que le garantiza a uno es obtener unos precios buenos y unos precios malos en el mercado.
Lo que pasa es que yo tengo, digamos que esa ventaja, porque con el desarrollo que hemos logrado de lo de la producción de helados, pues nosotros despachamos, bueno, y con eso de los helados yo le hago, me faltó comentarles, yo le hago una comercialización a una empresa de Bogotá, yo le distribuyo helados a una empresa de Bogotá que se llama Rico Helado, entonces eso me implica que yo tengo que despachar un furgón refrigerado a Bogotá, bajarlo hacia el departamento del Meta, vender esos helados acá y el furgón me termina aquí en el municipio de Granada y yo tengo la opción, yo tengo dos opciones, o despachar el carro vacío o despachar el carro cargado. Entonces, al despacharlo, pues cargado, ahorita lo estamos haciendo con lo que yo comercializo. Entonces, eso me da como un valor agregado, por lo menos para al menos no ir perdiendo en un negocio en el que no conozco mucho y en el que si yo despachara esas 100 bolsas o 200 bolsas que yo despacho a la semana a flete, pues no me daría que la rentabilidad, al menos así no me genere ganancia, pero que no me genere también pérdida. Entonces, ese valor adicional no lo tienen algunos agricultores, inclusive algunos comerciantes. Entonces, ese valor agregado, entonces el cultivo escaloneado consiste en uno hacer una siembra mensual, sí, porque como son cultivos, en el caso del plátano y de la yuca, son cultivos de 12 meses, eso lo llaman ciclo largo, y al ser de 12 meses, pues uno se programa que si uno siembra en el mes uno al mes 12 recibir una cantidad muy similar a lo que uno siembra. Sí, obviamente, digamos que jugando con el factor del riego, los factores de las abonadas, sí, todo el tema de la asistencia. Entonces, si uno, digamos que juega todas esas variables, me permiten al año siguiente con base en lo que yo haya sembrado en el mes determinado, tener una cantidad, ¿sí? Y pues digamos que hay unos cálculos ya de toda la experiencia que han tenido los agricultores aquí en la región pues de tener unas aproximaciones, ¿sí? Entonces, en el caso de una hectárea de plátano implica sembrar 2.500 colinos, que es como la semilla, esos 2.500 colinos bien asistidos, en promedio me vienen dando entre 1.100 o 1.200 bolsas de plátano, ¿sí? Eh, pues bueno, o sea, yo todavía no lo he logrado así porque arrendar la tierra también eso es lo otro, el costo del arrendamiento de la tierra es muy alto y, y pues bueno, eso implica todo un tema de costos también, porque por lo menos el asistir una hectárea de plátano pues es muy costoso, sale por bien asistida, sale eh, más o menos entre unos 16 millones pues bueno, apostarle a uno a sembrar las 2 hectáreas, pues eso es un billete muy largo, donde uno se acerca casi a los 180 millones. Entonces, por ahora estoy con unas pruebas piloto, o no, no tanto pruebas piloto, por ahora tengo sembradas más o menos unas 3 hectáreas. Me gustaría que fuera mes a mes, pero no se ha podido, entonces las tengo ahorita esas hectáreas las tengo ahorita con una diferencia de 3 meses. Sí. El señor Juan tocó pues temas bastante interesantes. El primero, el acceso a tierra, pero quisiera seguir el hilo hacia el tema de la asistencia. En ese tema de asistencia, pues van incluidos los diferentes controles de plagas o enfermedades que pueden tener los cultivos. Entonces, me gustaría conocer si en el proyecto productivo del señor Juan se utilizan productos químicos, herbicidas o insecticidas, y si conoce algunas propuestas de control biológico que puedan suplir o reemplazar esos productos químicos por agentes biológicos inocuos al ambiente. Sí, bueno, o sea, lo primero yo estoy cerca de la región, yo estoy en la región del Ariari, muy cercano a una afluente hídrica muy importante que se llama el río Ariari, y también por eso esta zona la han catalogado como una despensa agrícola. El río Ariari, pues está plagado de formigas con glifosato, porque la mayoría de herbicidas son con base en glifosato, ¿sí? Eh, y pues digamos que es muy común utilizar este tipo de químicos porque son muy prácticos, ¿sí?
Pues bueno, o sea, de mi experiencia, yo creería que hay otro tipo de elementos biológicos, pero no tienen la publicidad suficiente o no tienen el canal de acceso suficiente como para uno adquirirlos. Sí, pero el río Ariari está contaminado a punta de glifosato y por lo menos nomás en mi caso, en el último mes yo me he comprado para mantener la maleza corta, sí, y que no me genere estragos. Yo he comprado casi 10 litros de glifosato que se le han aplicado en el marco de 3 hectáreas. A mí me parece que eso es muchísimo. Y ahora eso multiplicado con todas las hectáreas cultivadas que están muy cerca al río, pues eso es todo un tema de una contaminación muy arrecha, porque eso es mucho. O sea, indirectamente eso yo me imagino que hace una afectación muy drástica. Además, por lo menos, bueno, el año pasado había una colmena ahí como de abejas. Yo la traté de cuidar, se trató de fumigar muy lejos de ahí de donde estaban ellas, pero fue inevitable, las pobres se murieron. O sea, eran poquitas, se intentó hacer el ejercicio de pronto si se podían trastear para algún lado donde el glifosato no las matara, donde los venenos no las mataran, porque no solo se aplica el herbicida, sino también se aplican insecticidas que afectan, por lo menos en el caso, en ese momento yo tenía una yuca ahí sembrada cerca y a la yuca le da un insecto que se llama palomillas, como un mosquito pequeño, y se le aplicó un veneno para esa palomilla y el señor que la aplicó, yo creo que la aplicó un poco cerca, a pesar de que se le dijo que no la aplicara tan cerca, pero igual me mató todas las abejitas. Habían casi como, no sé exactamente cuántas, pero yo creería que por ahí unas 400 y como a los 3 días la mayoría hay como muertas. Entonces, sí, o sea, es inevitable la contaminación, además porque el- pues yo he escuchado en el último año todo un movimiento en defensa de las abejas, ¿sí? Y es muy difícil, digamos, que aportarle desde los campesinos de a pie, pues un cuidado ambiental cuando hay todo un tema de promoción para utilizar los elementos químicos que van en contra de la naturaleza como tal. No sé si es por un tema de efectividad, porque pues yo no soy agrónomo, no he venido aprendiendo y haciendo unos pinitos porque mi profesión es otra. Se me olvidó decirle, yo soy administrador público, ¿sí? Eh, pero pues, y bueno, y experiencias biológicas de algunos químicos biológicos o más amigables con el tema de la naturaleza, pues no, la verdad. O sea, sí conozco algunas experiencias muy chiquiticas, pero la gente no las aplica. No sabría decirles por qué, no se aplican. Es Listo. bastante, es bastante Dale, pues, Andrés. interesante este tema de los productos químicos. Sí, efectivamente, muchas veces los conocimientos que generamos desde la academia no impactan en los territorios. Y esa es una de las razones por las cuales nosotros también estamos realizando este libro. Y es llevar a través de una publicación a los agricultores, a todas las personas que trabajan en el sector productivo, ese conocimiento que siempre se ha quedado aquí en la academia, encerrado en un artículo, en una publicación científica o en una presentación en un seminario académico, pero nunca se ha llevado y nunca se ha ejecutado. Entonces, sí hay muchas alternativas a los herbicidas y a los insecticidas. De hecho, para los pulgones se pueden manejar controles biológicos con tijeretas o dermapteras. De hecho, yo trabajé en ese proyecto de investigación en el primer semestre y es bastante interesante todo lo que se puede lograr a través de diferentes alternativas de control biológico para evitar efectivamente, digamos, esa contaminación de los afluentes o incluso los efectos secundarios hacia la salud que viene asociado con el uso de estos elementos químicos. Entonces, a través de este libro nosotros también queremos llevarles a ustedes todas estas propuestas que siempre se han quedado acá, pero que nunca alguien ha dicho, no, esto es para los territorios y hay que llevarlo a los territorios. Y con eso le doy la palabra a mi compañera Natalia. Gracias, Andrés. Sí, bueno, y como para complementar un poquito, es más un libro como de buscar soluciones a este tipo de problemáticas que nacen de acuerdo a, por ejemplo, los insecticidas.
que hace que, por ejemplo, el pasto se debilite, todo un montón de problemáticas que genera, es buscar como ese tipo de soluciones. Ahí hablando, siguiendo el hilo de la conversación de los insecticidas, eh, yo quería saber si hay alguna norma reguladora o simplemente es comprar el elemento químico y aplicarlo, o hay algún ente que se encargue de esa regulación o de transmitir esa información al sector agricultor. Pues bueno, o sea, yo sé que el producir elementos agrícolas pues están regulados ahí por el ICA, pero por lo menos al momento de uno ir a comprar glifosato, pues eso se lo venden a cualquiera. Sí, es un producto muy comercial, es como ir por lo menos a la droguería y comprar acetaminofén. Sí, eh, no, pues no, en cuanto a su aplicación no tiene ningún pero para poderlo adquirir. Eh, sí, eso, porque pues yo escuché, bueno, digamos que en el caso por lo menos del guaviare, en el caso de algunas regiones donde estaban cultivadas de coca, yo sé que hay todo un debate con cómo se cultiva con el glifosato y todos los efectos que ha generado, pero pues obviamente ya es por aspersiones en una magnitud completamente diferente. Aquí se aplica es con una motobomba hacia el suelo. ¿Sí? Pero no, o sea, uno lo adquiere como comprar un acetaminofén en la droguería. Es muy sencilla. Listo, Juan, gracias. No sé si Andrés tiene algo más que decir. Sí, es un tema pues bastante complejo. La carencia de una regulación a, digamos, un herbicida tan potente como es el glifosato. Y digamos en esa misma línea, me gustaría saber si los productores agrícolas a la hora de aplicar este herbicida cuentan con elementos de protección personal pues adecuados teniendo en cuenta las diferentes problemáticas de salud que se presentan o las potenciales problemáticas de salud relacionadas con el contacto directo, sea con el líquido o sea a través de aerosoles, si utilizan gafas de protección, tapabocas certificados o es una aspersión, podríamos decirlo, un poco más tradicional. Eh, no, pues, o sea, destacar que en el campo hay todo un tema de una informalidad, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo no fumigo, yo pago que me fumiguen, pero yo pago muy informal, yo pago sobre un jornal y muchas de las personas que trabajan en la agricultura, pues es un tema de informalidad, ahí no cabe un tema de una seguridad social que piense en el agricultor en protegerse con un tema de unas gafas, de un traje diferente. No, la gente lo aplica, hay gente inclusive que fumiga pata limpia. Sí, hay gente que fumiga inclusive, el señor que me ayuda en algunas ocasiones a mí a fumigar, yo le he visto fumigando sin camisa. Se pone la máquina y fumiga sin camisa cuando el sol no es muy fuerte. Sí, cuando está medianamente nublado por temas del calor, entonces, o sea, no hay todo un tema de una seguridad, a pesar de que pues el producto tiene unas indicaciones de cómo aplicarlo, ¿no? Eso no se utiliza, no, lo hacen de la manera más rústica, además porque también yo creo que es un tema pues de que también no, pues uno las condiciones climatológicas, pero más allá de eso, de que si la agricultura fuera muy rentable, se pensaría en todo ese tipo de cosas, porque los jornales se pagarían diferente, al agricultor le quedaría algo de dinero de más, él invertiría, o el mismo, o la misma persona que se arriesga a cultivar, pues compraría ese tipo de elementos para que quienes van a fumigar se protejan. Sí, pero no, o sea, no hay elementos de protección al momento de fumigar. Yo no los he visto. Claro, bueno, ahí tocas un tema muy importante que es
la seguridad del trabajador, del agricultor, y pues que no se tiene muy en cuenta. Bueno, ya para abrir paso a otro tema, tú antes habías mencionado que tú arrendabas 3 hectáreas, ¿no? Bueno, es que nosotros, bueno, averiguamos que el Informe Nacional del Desarrollo Humano reportó un Gini que pues los propietarios de las tierras en la zona son muy reducidos, o sea, las tierras tienen, o sea, una gran cantidad de tierra pertenece a una sola persona y por ende en el meta existen pocos propietarios con mucha tierra y indica como cierta inequidad. Me gustaría saber si tú consideras, el señor Juan considera si esto ha generado alguna problemática en su proyecto, si genera alguna problemática en el departamento, y nos quieres contar un poco más sobre cómo es este tema del arriendo de hectáreas. Sí, uy, sí, eso es la concentración de la tierra, sí, efectivamente, no es solo en lo urbano, bueno, en eso de lo rural es muy marcado, sí, porque por ejemplo, mire, si yo tuviera tierra para cultivar, yo me arriesgaría a haber arrancado el proyecto escaloneado eh, hace unos meses con más tranquilidad al menos, y no hablemos de la hectárea, sí, hablemos de media hectárea. Si yo tuviera la tierra, yo lo haría, sí, porque no tendría que estar pensando pues en un costo adicional al momento de cultivar. Ahora, digamos que el otro inconveniente, bueno, la otra experiencia es de esas 3 hectáreas, 2 son mías, sí, 2 son mías y una sí es en arriendo. Entonces, por lo menos les voy a contar la experiencia que yo tuve el año pasado con la yuca, sí. Yo tenía una hectárea de yuca, eh, y esa hectárea de yuca hubo un momento en el que por cuestión climatológica me tocó sacar una parte que estaba como en un bajo muy rápido. En ese momento el precio no me compensó, eh, pero tocó sacarla. Me quedó algo más de la mitad, que a partir de ello la empecé a sacar escaloneada. Entonces, si yo hubiera tenido que haber pagado arriendo sobre esa tierra, yo a los 12 meses tendría que haber entregado la hectárea, ¿sí? Pero como la tierra era mía, a mí no me importó el demorarme en sacar esa yuca 3 meses más, 4 meses más, que fue lo que me demoré para sacarla de a 20 bolsas semanales. Entonces, digamos que esa facilidad se le da a uno cuando uno es propietario de la tierra y uno no tiene que estar pensando en que se cumplió el ciclo y ya tiene que entregar o tiene que volver a tomar en arriendo. Entonces, esa es una dificultad al momento de uno no tener tierra. La otra dificultad es el costo de la tierra. El año pasado, por lo menos por la hectárea que yo tomé en arriendo, se pagó 1.200.000 para plátano, porque varía, ¿sí? Una cosa es sembrar plátano, otra cosa es sembrar yuca, otra cosa es sembrar maíz, sembrar arroz. Entonces, dependiendo del tipo de producto, así mismo se cobra, pero entonces el año pasado se pagó 1.200.000, este año he escuchado las especulaciones de que ya no van a cobrar 1.200.000, sino van a cobrar 1.500.000. Entonces, también es un aumento muy, muy exagerado sobre las tierras productivas, ¿sí? Además, porque pues sí, o sea, efectivamente hay una concentración de la tierra en unas pocas manos. Hay gente, o sea, así como hay, digamos que en el municipio de Granada es muy interesante porque hay mucho agricultor o mucho campesino de a pie que colonizó y tiene 5 o 6 hectáreas, hay propietarios así, pero por lo menos hay también lugares donde hay gente que tiene 300, 400 hectáreas. Es todo un tema de una concentración de la tierra, y además que hay tierra inclusive hasta improductiva, ¿sí? O hay tierra donde tienen ganado que puede servir para la agricultura, y puede, digamos que garantizar todo un tema de una seguridad alimentaria a un largo plazo, pero sí, hay todo un tema de concentración de la tierra. Y es un tema bastante complejo. Según el último informe de la Oxfam, en Colombia, más del 80% de la tierra utilizada para producción, sea ganadera o agrícola,
pertenece al 1% del total de los productores. Es un tema de desigualdad en la distribución de tierras bastante complejo. Adicionalmente, en ese informe también se relata que la cantidad de cultivos permanentes pues ha aumentado bastante, y es decir, estamos teniendo cultivos que siempre y siempre se van a generar en un solo territorio. Y finalmente, para seguir con el hilo, pues estos tres temas los trataremos más adelante. En el departamento del Meta, el porcentaje del total de la tierra que se utiliza para la producción agrícola es inferior al 10%. El primer lugar lo tiene la explotación ganadera, y el restante, que es menos del 40, es un poco más del 40%, como el 42-45%, corresponde a zonas naturales que todavía no han sido intervenidas, es decir, la denominada frontera agrícola. Entonces, sobre estos puntos me gustaría conocer la opinión del señor Juan respecto a por qué se han establecido tanto los cultivos permanentes, digamos, no se ha establecido una agricultura rotacional, y en segundo lugar, esa problemática de la barrera agrícola, de la frontera agrícola, ¿hasta qué punto va a seguir afectando la tenencia de tierra? Bueno, yo creo que las limitaciones de la frontera agrícola con todo el tema ambiental sí es necesario, ¿sí? Por ejemplo, en el departamento del Meta, la frontera agrícola llega hasta las faldas de la Macarena, del parque de la reserva de la Macarena, ¿sí? Entonces, que hay una limitación de esa zona de producción agrícola, pues, porque son tres zonas: zona de producción para la preservación, zona de producción agrícola y zona de reserva, ¿sí? Entonces, primero está la zona de reserva, que es lo intocable, pero aún así hay gente que lleva mucho tiempo por allá y han hecho potreros. Entonces, se supone que esa zona es intocable. Luego sigue la zona de producción para la preservación, que es como el tránsito. No logro comprender ahí muy bien qué es lo que dice la norma, pero que es como un tránsito de lo que se está produciendo para luego preservarlo, y luego ya es la zona de producción agrícola. Entonces, en esa zona de producción agrícola, pues se supone que ya es donde puede haber ganado, puede haber agricultura. Las zonas que son más fuertes o que tienen mejores bondades porque las lavan los ríos, los caños, eh, para la siembra, y las zonas más áridas, pues para el tema de ganadería. Eh, pero digamos que desde mi concepto yo creería que si eso se logra regular bien, pero más que regular, si se logra aterrizar bien en la gente que está por allá, porque en muchas ocasiones, por lo menos la gente hay gente que está en la Macarena y no sabe que eso es zona de reserva, o sí lo sabe, pero pues es gente, son colonos que llegaron allá hace mucho tiempo a la expectativa de sembrar coca, ¿sí? Pues, o sea, que es gente muy humilde, gente muy pobre. Entonces, ¿cómo el gobierno pues, sin generar una mayor afectación hacia ellos, pues también digamos que les genera ese tránsito y los saca de esas regiones y los pone en regiones productivas, en zonas de producción agrícola, sin generarles alguna afectación? Sí. La otra pregunta no la entendí muy bien. No sé si de pronto me la pudiera repetir. Sí, señor, pero antes quisiera, digamos, dar esa como una breve introducción, y es que en el mismo reporte de la Oxfam, el departamento del Meta, especialmente, su producción agrícola se centra en tres productos principales: la palma africana, que es un monocultivo introducido; algunos cereales, principalmente el arroz, que también se realiza en monocultivo; y luego se agrupa todo en una categoría de otros productos, en donde van pues cultivos de subsistencia y demás. Pero la problemática que se ve es que estos cultivos son permanentes, se realizan durante 10, 20, 30 años en una misma zona, en el mismo territorio, y esto genera pues un desgaste al suelo. Entonces, me gustaría saber de parte del señor Juan esa perspectiva de por qué se han establecido cultivos permanentes y no se ha mirado la opción de dar paso a cultivos rotacionales. Es decir, terminamos una temporada de plátano, pasamos a una temporada de un cultivo que tenga menos requerimientos en cuanto a las necesidades
que requiere del sustrato, del suelo. Sí. Bueno, pues en el caso de la palma, como es una siembra que va a más de 30 años, entonces termina siendo ahí un monocultivo, pues digamos que termina siendo una inversión que difícilmente pues se puede acabar en su ciclo corto, ¿sí? En el caso de los cereales, eh, por lo menos en el caso del arroz como tal, que es el porcentaje más alto, eh, pues son unas tierras, digamos que muy exigentes, ¿sí? Para sembrar arroz se necesita que la tierra sea húmeda y que tenga, digamos que algunas bondades. Entonces, pero donde se siembra arroz, pues difícilmente se va a poder sembrar otro tipo de producto. Entonces, son unas tierras muy específicas que agarran su tipo de vocación. Por lo menos aquí en Granada Meta, sobre la trocha 7 pues es muy común en el transcurso del año siempre mirar arroz porque pues, las condiciones de la tierra es muy húmeda. Pero cuando su merced me habla que hay otros porcentajes de otros productos, pero que es más mínimo, en ese tipo de tierras, en ese tipo de tierras sí se hacen cultivos rotativos, por ejemplo, además porque eh, yo creo que también es algo que han logrado desarrollar también los campesinos acá, y es que si en el primer año, si en el 2019 sembré plátano, en el 2020 difícilmente puedo volver a sembrar plátano porque la tierra se carga de unas bacterias, o bueno, se carga de plagas y de bacterias que si yo vuelvo a sembrar en el 2020 plátano, me va a ser más costoso, me va a ser más difícil sacarlas y el resultado final, la comida final no va a ser tan buena. Entonces, digamos que es una práctica aquí, al menos acá, yo no sé en otras regiones cómo sea, en el que un año se siembra una cosa y el año siguiente se rota, si la condición de la tierra lo permite, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de una tierra húmeda a hablar de una tierra seca, ¿sí? Y así mismo digamos que se rotan el tipo de cultivo. Pero, pero bueno, yo creería que en el caso de la palma es porque es un cultivo de largo plazo, y también porque el gobierno tuvo todo un tema de incentivos además porque por lo menos quienes sembraron palma, pues son grandes propietarios que tienen extensiones de tierra, que tienen mucha tierra pues que no es gente de a pie, ¿no? Pues que es gente pues que tiene dinero, porque también digamos que lograr gestionar un proyecto, un crédito con una entidad bancaria de más de 5.000 millones, pues eso lo hace una persona que mueve dinero, ¿no? No un campesino que tiene para sembrar 5 o 10 hectáreas, se puede dar el lujo de sembrar 10.000 o más o menos una cifra muy similar en eso de la palma. En ese sentido, Claro, dale, Andrés. pues que ese porcentaje de campesinos, pues más que todo es un cultivo casi de subsistencia debido a las capacidades pues, financieras con las que cuentan. ¿Qué tan necesario, qué tan urgente o qué tan viable serían las subvenciones estatales para impulsar ese tipo de cultivos y diversificar un poco más la economía? Porque pues tampoco es sano recargar o depender únicamente de 4 productos estrella que pueden ser muy volátiles a cambios. Y ahí es cuando ahorita vamos a entrar un poco más al tema de cambio climático y la importancia de diversidad genética en los cultivos. Pero entonces, ese tema de subvenciones sí es muy, muy, muy necesario para que los pequeños campesinos puedan mantener esos cultivos rotacionales. Uy, claro, sí, o sea, yo creo que inclusive yo también, no solo en el tema agropecuario, sino en el tema de industrialización, o sea, que uno que uno tenga la necesidad de comprar por lo menos una guadaña o un motor o una motobomba para sostener el cultivo, que uno la tenga que comprar, pero y que uno tenga la plata para comprarla, pero que por medio de una convocatoria estatal o no estatal,
le financien a uno eso que uno tiene proyectado comprar, eso es un alivio, además porque es un dinero que uno deja de comprar en ese aparato porque el Estado se lo facilitó, porque se lo facilitó un tercero, eh, y ese dinero pues uno lo destina para otro tipo de cosas del cultivo que le permite también eh, obtener un muy buen producto. Además porque por lo menos hoy en día no solo lo sintetizo yo, sino lo dice ya la gente muy en lo cotidiano, y es que el que no le invierte buen abono al cultivo, el que no le invierte buenos foliares, el que no le hace una muy buena asistencia, pues no va a tener una muy buena comida. Sí, y eso también repercute en el tema del precio, así estén bajos. Si uno saca una muy buena comida, es más fácil de venderla, y puede de pronto apostarla que le paguen un poquito más a cuando uno saca una mala comida. Entonces, yo sí creería que cualquier ayuda externa, en especial en en los agricultores de a pie, es una ayuda, una gran ayuda. Sí. Y bueno, y para agregar ahí, además, por lo menos en los cultivos, porque ahorita también yo creo que es toda una tendencia a la siembra del aguacate, a la siembra del cacao, sí, como a la siembra de ese tipo de que están catalogados como frutales, eh, que además por lo menos son mucho más costosos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el que quiere sembrar maracuyá, la semilla cuesta 500 pesos, pero el que quiere comprar aguacate, la semilla puede costar entre 5.000 o 12.000 pesos, ¿sí? Mira, entonces son cultivos un poco más costosos, pero que van a largo plazo. Sería como un monocultivo a más largo plazo, algo muy similar a lo de la palma, no con las mismas connotaciones, porque la palma ya es arrasadora, en especial con el tema del agua, pero también terminan siendo, pero pues, en el caso por lo menos del aguacate, pues es un producto que sea en una parcela de 3 o de 4 hectáreas, es un producto que le va a dar más sostenibilidad al agricultor, que le va a permitir en determinado momento tener un ingreso de 2 veces al año, porque en el caso del aguacate aquí da 2 veces al año por la cuestión climatológica, por todo el tema de las estaciones. Entonces, sí, o sea, inevitable. Un ingreso de otro lugar que uno no tenga predestinado es una ayuda. Ese tipo de subvenciones son una muy buena ayuda. Ok, bastante interesante. Es un tema que también abordaremos profundamente en nuestro libro, especialmente sobre la necesidad de realizar una reforma agraria integral en donde se tenga en cuenta el apoyo a los pequeños y medianos productores agrícolas. Digamos en este tema que hablamos antes del monocultivo y pues la siembra extensiva, ¿qué tan conscientes, digamos, son los campesinos respecto a la variabilidad genética de sus cultivos? ¿Tienen presente el concepto y la importancia de esta variabilidad? Yo creo que las empresas transnacionales se han encargado de hacer un borrón de la memoria de los campesinos viejos. Qué día, pues bueno, o sea, en este tránsito me he tenido que pues, eh, he tenido que conocer varias visiones, en especial de agricultores un poco críticos, y lo que dicen es que antiguamente en una finca sembraban el maíz, los granos más finos eran los que guardaban para la siguiente cosecha, y lo otro era lo que vendían, ¿sí? Hoy en día se ha perdido toda esa genética del maíz. La semilla del maíz, toda tiene que ser comprada, ¿sí? Además, para garantizar también un tema de unas mazorcas muy buenas que den un maíz muy bueno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la vereda donde yo estoy, hay un señor que cultiva solo maíz, hace 2 cultivos al año, porque ese es un cultivo de ciclo corto, y el señor tiene que en cada cultivo comprar ese maíz porque la genética de ese maíz que él siembra, si él guardara las semillas, no le daría en el cultivo, si siembra con esa semilla, no le daría un muy buen producto. Entonces, a mí me parece que no me parece, no,
la defensa por todo un tema de semillas nativas se ha perdido y esa pelea se ha perdido y yo creo que ahí tiene que haber una concientización del consumidor final que también ayuda a defender eso, porque el campesinado, si bien es cierto, ha denunciado eso, pero no ha tenido el eco suficiente, no ha tenido el eco suficiente y yo creo que vamos en un tránsito de una pérdida de semillas en el caso del maíz, si es que ya no se perdieron. Eh, yo no, pues en el caso del plátano no han podido, no, porque pues la semilla digamos que se transmite acá en el caso del meta, del ariari como tal, hay una semilla que se llama artón llanero. Sí, es una semilla muy buena. Por eso en Bogotá se habla del plátano llanero y tienen muy buen concepto. Entonces es una semilla como muy local, muy nativa, que se ha desarrollado porque da unos muy buenos rendimientos. Yo hice la vez pasada unas pruebas con, con 4 variedades de plátano, ¿sí? El plátano del Quindío, un plátano que se llama FIA 21 y un plátano que se llama panameño. Y el artón llanero. Son 4 semillas diferentes eh, y efectivamente en términos de sabor, en términos de color, de crocancia y de rendimiento también al momento de fritarlo, el plátano llanero se los lleva en un porcentaje muy alto. Sí, ese ejercicio lo hice porque pues estoy en miras ahí con la industrialización. Entonces, pues digamos que estaba como inquieto y en mirar cuál era la diferencia de esos, pero entonces por lo menos en las transnacionales yo creo que, o las empresas que trabajan con el tema de las semillas no han podido en el caso del plátano, ya lo hicieron con lo del maíz, con lo de la yuca, pues también hay otras variedades, pero se sigue trabajando muy nativamente, muy, llamémoslo así, como muy campesinamente, y pues esa semilla se transmite de un cultivo a otro. Eh, pero yo creo que sí tiene que ser toda una política que defienda por lo menos, que nos ayude a defender a un largo plazo para cuando una transnacional quiera, digamos que patentar, pues digamos que en el caso de nosotros aquí en el Lariari la semilla del plátano, porque sería muy duro que pues se logre, que una transnacional logre el hacer lo mismo que se hizo con el maíz en el caso del plátano, y sería muy duro, lo primero porque de eso yo me imagino que también aumentaría en un tema de costos de la semilla, eso se ve repercutido al momento ya también de sacar el producto final. Claro, Juan. Igual ahí tocas temas muy importantes como lo que es la pérdida de la ancestralidad al momento de generar cultivos, perdón. Hablas del Tratado de Libre Comercio. También me surgió una duda y es de si en todos estos años que llevas como agricultor, bueno, trabajando en el departamento, ¿has tenido alguna interacción con las etnias o si estas han generado algún factor en tu proyecto? No sé. Eh, pues de pronto por lo que uno tiene una vocación un poco más social, eh, uno la apuesta también hay veces en hacer cosas alternativas, ¿no? Y que esas cosas alternativas hay veces funcionan, o hay veces funcionan, no siempre funcionan, sino que requieren de un seguimiento diferente. Eh, pues bueno, eh, hay una técnica eh, que tienen los indígenas, eh, pues como para el cuidado de los insectos y eso, y pues ellos no fumigan, además porque no tienen esa vocación, pero, pero qué, pero pues, o sea, digamos que en mi caso yo intento, pues más como, ¿cómo explicarles? Más como con el respeto hacia la naturaleza, diría yo.
sí, o sea, uno logra como recoger eso de nuestros compañeros indígenas, como del cuidado hacia la naturaleza, uno lo intenta hacer, pues hay veces es muy difícil, pero digamos que en el caso, por lo menos en la parcela donde estoy yo, hay unos árboles nativos, uno intenta respetarlos, eh, porque digamos que la visión del agricultor es tumbarlo, porque si no se tumba, si el árbol está ahí, es un obstáculo para sembrar, es un obstáculo para la sombra. eh, Uno, pues al menos digamos que uno como que recoge esa ancestralidad y, pues trata en lo posible de respetar la naturaleza, ¿no? Además porque pues el árbol también, digamos que si bien es cierto, genera más sombra al cultivo, pues también le va a generar sombra al agricultor al momento de estar haciendo y las labores. Pero pues como eso. Y es un tema bastante interesante y especialmente esa preservación de las especies nativas, especies autóctonas en el territorio, creo que es una posición bastante sensata y que de hecho nosotros no lo habíamos así, pensaba que se ampliaba la frontera agrícola y ya, se arrasaba entre comillas con todo, pero ver que sí hay prácticas en las que se respeta y se preservan estos especímenes nativos es bastante interesante y es un tema que abordaremos mucho más profundo en nuestro libro, pero me gustaría retomar el tema de diversidad genética y se enmarca en cuanto a cuando hay mucha variabilidad genética, los cultivos se vuelven muy resistentes y esa es una de las principales ventajas. ¿Resistentes a qué? Resistentes a los efectos del cambio climático. Ahorita estamos viendo las crecientes, los cambios en los periodos de lluvia, veranos o épocas secas muy largas, épocas de lluvias bastante fuertes, cambios en en la temperatura y lo demás. Esa variabilidad genética nos permite que los cultivos sean más resistentes. Es decir, si las semillas son clones, como pasa muchas veces con las semillas de maíz compradas, no tienen esa resistencia a esos cambios. Entonces, una helada o una temporada seca muy larga y se extinguió todo el cultivo, lo cual deja una pérdida pues económica bastante significativa en el productor. Mientras que si se habla de, por ejemplo, maíz tradicional o en este caso un plátano sembrado con técnicas más tradicionales donde se mantiene esa perseverancia o esa diversidad genética, pues permite que ante estas eventualidades climáticas que estamos afrontando, pues el cultivo resista muchísimo más. Y por lo cual el campesino va a asegurar o amortiguar un poco esas pérdidas producto del cambio en temperaturas y en general el cambio climático que estamos viendo. Entonces, a partir de nuestro libro también abordamos el tema de recursos genéticos y toda la normativa que hay en Colombia, porque sí, la preocupación de los campesinos al tema de las patentes es plausible. Ya pasó con la famosa patente de la panela, que en realidad atentaba directamente contra los cultivos tradicionales y hubiera monopolizado uno de los sectores productivos del país bastante relevante. Pero, digamos, esos recursos genéticos son propiedad pública, son propiedad del Estado. Entonces, eso es como un parte de tranquilidad de pronto a la hora de a continuar con esos cultivos en donde se prevalece la diversidad genética, porque pues de hecho están protegidos por el Estado. Hay una normativa y sobre esa normativa también estamos discutiendo en nuestro libro. Ya con eso, volviendo al tema de frontera agrícola, pues me gustaría darle el paso a mi compañera Natalia para que entremos a la ronda sobre la ganadería en este caso y su relación con la agricultura. Bueno, gracias Andrés. Bueno, según reportes, no sé, tú me corregirás que ya vives en el departamento, la mayoría de las tierras, o bueno, hay bastantes hectáreas que eh, tienen tienen el ganado, ¿sí? Quisiera saber si esto o sea, cómo ha influido la ganadería en la economía del agricultor, también en sus tierras,
Eh, el ganado también aporta cierto... ¿Cómo se llama esto? Andrés, qué pena, ayúdame. Contaminación, sí, cierta Sí. contaminación al ecosistema. Entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo es el manejo de la ganadería en el departamento, siendo que pues es cantidades pues exorbitantes, ¿no? Bueno, aquí en el departamento del Meta es un tema de una ganadería extensiva. Aquí es un lujo tener más de 100 hectáreas. Bueno, no tanto un lujo. Eh, lo primero es ganadería extensiva, ¿sí? Hay gente que se da el lujo de tener una vaca por 2 hectáreas, 3 hectáreas. Entonces, eso implica y eso es más bien como en zonas pegadas a las zonas de reserva, ¿sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que para que esa vaca esté ahí tuvieron que haber, hubo en su momento que tumbar un poconón de árboles para meter esa ganadería ahí. Sí, y pues digamos que sabemos lo que implica el tener el ganado, ¿no? Más dióxido de carbono en el ambiente y pues con todo el tema de la, de la deforestación, entonces sí es una contaminación latente. Eh, Hay algunos casos, pues digamos que en el municipio de Granada eso no, la ganadería no es tan fuerte porque pues las tierras tienen otra vocación. Aquí no hay la vocación ganadera, como si lo hay en la región, en el municipio de San Juan, de Vistahermosa, de Mesetas, inclusive hasta el mismo Puerto Lleras, que son municipios muy cercanos a Granada. eh, pero por lo menos yo he visto algunos casos en donde en parcela, aquí en Granada, en parcelas de 5 hectáreas, 6 hectáreas, eh, agricultores cuentan con 1 o 2 vacas, la trabajan de una manera eh, muy reducida, muy controlada en unos espacios muy pequeños y les dan silo y ahí la logran sostener, sostienen su cultivo normal, sea de yuca, sea de plátano, sea de lo que sea, y en un espacio muy reducido logran contener su vaca, que además eso les va a proporcionar todo un tema de leche, un tema de otras cosas que les facilita la subsistencia. Pero esos son unos casos muy contaditos. En lo general, en la cotidianidad es muy fuerte ver eh, gente que tiene 100 hectáreas, por ejemplo, con 50 reses. Sí, eso es una contaminación muy, o no, no sé si sea una contaminación, porque digamos que hasta ya no sé muy bien. Yo sé que hay denuncias y yo sé que han denunciado inclusive esa práctica en la que se puede cultivar, en la que se puede tener ganado en una menor extensión, pero aquí en el departamento, o bueno, al menos aquí en esta región uno lo que mira es lo contrario, ¿sí? Harto ganado, perdón, poco ganado en unas extensiones de tierra muy grandes. Pues eso implica otro tipo de cosas, ¿no? Ambientalmente. Claro, igual también se habla como de la quema de pastizales, que para que pues, el ganado pueda vivir ahí. Eh, Me gustaría saber si hay algún plan de restauración. Perdón, interrumpo. Mira que la quema de los, bueno, digamos que la quema de los pastos para hacer, hay veces finca, eh, en especial en las zonas de reserva, sí es muy cotidiano, ¿sí? La gente quema varias extensiones para ir haciéndose hectáreas, pero por lo menos también hay otra forma de quema en la zona donde cultivan, y es para controlar el pH. Es para controlar el pH. Eso también es como una práctica ancestral en la que, o yo no sé si ancestral, pero no creo que ancestral, pero es una práctica que muchos campesinos han utilizado. Queman la tierra, o sea, queman la maleza que hay en la tierra
para controlar el pH y que en el cultivo, en el siguiente cultivo, pues evitar por lo menos más herbicidas para controlar maleza, para controlar algunas plagas inclusive. Claro, no, y de hecho se han hecho trabajos académicos respecto a las quemas y evidentemente cuando las quemas son realizadas por personas que llevan bastante tiempo en el territorio, es decir, que ya conocen su territorio o lo que podríamos definir nosotros como llanero, llanero, las quemas tienen también su componente de entendimiento del territorio. Entonces las quemas tienden a ser controladas en épocas donde se evitan o se reduce, minimiza al máximo el riesgo de incendios forestales. Se utiliza muchísimo en la sabana, pues no solamente para la práctica ganadera, sino también como para ahuyentar un poco algunas especies de animales que pueden habitar, serpientes o mamíferos que pueden estar en esas regiones. Pero entonces las quemas controladas han hecho parte de la cultura reciente de los llanos y es un tema que afecta bastante, digamos, a los ecosistemas estratégicos que trata nuestro libro. Las sabanas, que pues históricamente son un reservorio de humedales, que tienen el 40% del agua subterránea de Colombia, y los bosques de galería que garantizan el bienestar de los afluentes hídricos. Entonces, sí es un tema bastante complejo, pero que tiene que trabajarse desde la perspectiva de si durante años se ha realizado, durante muchos años, y pues de si de alguna u otra forma es una parte esencial para también amortiguar algunos efectos de las prácticas agrícolas y ganaderas, como comentaba Juan, el tema del control del pH y demás, pues, o la necesidad, o perdón, la reducción de la necesidad de utilizar herbicidas y lo demás, pues también es un factor que a la larga también beneficia. Entonces, es un tema que hay que poner mucho en la balanza y, y revisarlo desde la perspectiva ya un poco más académica de ver cómo modificar un poco o cómo generar alternativas a estas quemas que, digamos, en este tiempo de volatilidad, de cambio climático y demás, pues pueden descontrolarse, terminar en incendios forestales que afectan directamente a los ecosistemas estratégicos, porque pues de los ecosistemas depende la agricultura y depende la ganadería, de los ecosistemas y el bienestar de los bosques de galería depende que el agua siga fluyendo a través de los diferentes ríos y quebradas que hay en el departamento. Del bienestar de las sabanas también se favorecen muchas especies de insectos que ayudan a la polinización y al bienestar de algunos cultivos o de muchos cultivos. Entonces, es un tema bastante relevante y que aún falta mucho estudiar y ponerle un poco más sobre la lupa a esta práctica y generar muchas más soluciones, pues para amortiguar esos posibles efectos que puedan generarse. No sé si mi compañera Natalia tenga alguna u otra pregunta. No, pues era en base a ese tema, si había algún plan de restauración de tierras para algunos daños que se pueden generar según el tipo de cultivo, la ganadería y más o menos de qué se trata. Bueno, yo sé que la CAM pues que se encarga de controlar las deforestaciones y eso aquí en el departamento, Cormacarena se llama, ellos tienen unos planes de repoblar algunas zonas que han sido deforestadas, eh, pero digamos que es más desde la institucionalidad hacia la gente, que de hecho terminan en un saludo a la bandera porque no son muy, eh, pues bueno, no tienen mucho eco, ¿sí? En muchas ocasiones terminan sin hacerse. Eh, a mí me parece que la gente, o bueno, el campesinado como tal, no ha logrado una conciencia suficiente, amplia, en la que es necesario, pues algunas zonas por donde pasaba el caño o por donde está el río, pues preservarla mucho más y si se puede inclusive por lo menos sembrar algunas especies nativas, sembrarlas. eh,
creo que nos falta un poco, mucho de eso, y, y pues bueno, digamos que eso repercute en el momento de una creciente del río, el río se desborda, eh, y, y pues bueno, digamos que vienen los estragos, pero también digamos que a eso, más allá de un tema de una conciencia del campesinado como tal, yo creería que es también, porque hay empresas mineras en el caso del departamento, en el caso de Granada, que tienen concesiones en el río Ariari y que extraen material y que ellos están obligados, a dejar como un pasivo ambiental con siembras de árboles, pero que por lo menos la vez pasada había una audiencia con respecto a eso, una audiencia ambiental, y ellos hacen las siembras, pero no las hacen en el lugar de afectación, sino las hacen en otros lugares, en las fincas de ellos o en las fincas de conocidos, pero donde están haciendo el impacto ambiental no generan ese tipo de siembras. Y si sacan el material, al sacar ese material de una manera incontrolada, pues también ayudan a generar los desbordamientos. Pero yo creería que es como obligación de ellos, pero entonces, en ese caso ellos tienen un plan ambiental, un plan de siembra de árboles, pero que no se hace de la mejor manera, ¿sí? Y pues en el caso del campesinado, yo creería que hay sí unos que tienen una muy buena voluntad de cuidar el árbol, de hacer unas siembras, pero yo creo que es un porcentaje muy mínimo, no se ha logrado una conciencia ambiental, fuerte para la preservación. Ok, bastante interesante y algunos temas pues preocupantes que también abordaremos un poco. Creo que con esta pregunta ya hemos abarcado todos los temas que teníamos planteados para esta entrevista. Muchas gracias, señor Juan, por su tiempo, por su disponibilidad, por la voluntad de querer hacer parte de nuestro proyecto. Queremos invitarlo a estar atento, pues le estaremos comunicando. El viernes 11 de diciembre se realizará el lanzamiento oficial de nuestro libro a través de un streaming, en donde pues contaremos con algunos directivos de nuestra universidad y algunos eventos especiales que se realizarán en el marco de esta actividad. Entonces, quisiéramos extenderle la invitación para que participe este viernes 11 de diciembre a las 6 de la tarde en nuestro lanzamiento oficial. Sí. Bueno, yo estoy pendiente, y me envían el link ahí al WhatsApp. Digamos que para agregar una anotacióncita que me quedó ahí como en el tintero, y es, eh, digamos que todas estas apuestas desde la academia son muy interesantes, ¿sí? Yo digamos que miro una barrera, y es cómo aterrizar todo eso en la práctica, ¿sí? Además porque, tenemos un campesinado muy atrasado, ¿sí? Hay gente en el campo que ni siquiera sabe leer, ¿sí? Y, y que muy seguramente ni siquiera, eh, bueno, hay gente el campo en Colombia está muy atrasado, creería yo, o lo que uno mira aquí en la región. Entonces, el- todo el desarrollo de investigación que se hacen desde las universidades, eh, con alternativas más amigables al momento de cultivar, pues en muchas ocasiones no llegan porque se quedan en publicaciones, eh, porque pues digamos que difícilmente yo voy a ir a consultar una biblioteca, a pesar de que, pues digamos que mi condición es diferente. Yo gracias a la vida tuve la oportunidad de poder pasar por una universidad, sí, no digamos que en el campo de la agricultura, pero digamos que el simple hecho de yo poder pasar por eso, pues digamos que tengo la inquietud en determinado momento de sentarme a revisar un libro, sea de agricultura, sea de lo que sea. Entonces difícilmente, un campesino que ni siquiera ha logrado terminar el bachillerato, pues logre en determinado momento revisar una publicación. Entonces yo creo que es un reto, y yo no creería tanto de la academia como tal, pero pues igual es un reto del país, eh,
el simplificar todas esas investigaciones y el aterrizarlas a las regiones donde se necesita, además porque yo sí creo, yo sí creo que hay alternativas mucho más amigables con el medio ambiente, sino que como no representan una ganancia fuerte, eh, pues como no le representan una ganancia fuerte a un gran comerciante o no representan, digamos que un valor de ganancia para alguien, pues difícilmente llegan, pero o sea, sí en la medida que toda esa investigación logra aterrizarse de la manera más simple en el campo, pues digamos que es muy interesante. Sería, digamos que mucho más interesante porque en determinado momento se podría aplicar, ¿sí? Pues bueno, o sea, el- eso es una obligación, yo creo que del Estado, sí, pero que el Estado no lo hace. En muchas ocasiones el Estado se queda en contratación que no es muy acertada y que no son muy puntuales con las necesidades de la gente como tal. Y yo creo que pues digamos que es un reto que nos tenemos que trazar eh, pues como sociedad y que yo creo que se tiene que repercutir también en todo un tema electoral ahorita en las próximas elecciones que se vienen. Eh, yo creería que, yo creería que pues digamos que es hay veces desalentador, eh, es hay veces muy desalentador que pues digamos que muchas ayudas, muchos auxilios no llegan al campo y esa causa también del mismo modelo de contratación y, y pues digamos que quedan engavetadas todas esas investigaciones porque pues no se logran aterrizar porque digamos que la universidad desarrolla digamos que todo ese cúmulo de pensamiento, pero pues bueno, también digamos que uno entiende que ellos, o en muchos casos, les es mucho más difícil, digamos, que continuar ese paso que debería ser una obligación del Estado y de los entes públicos. Claro, Juan, tocas temas muy importantes. Igual, el libro que nosotros estamos construyendo, antes que sea tarde, busca romper esas barreras. Por eso se generaron este tipo de entrevistas para poder conocer un poco más de la perspectiva de las personas que viven en como tal el departamento. Sí, porque, por ejemplo, nosotros éramos conscientes de que había un problema eh, agroecológico, pero ya digamos con tu entrevista tenemos un panorama más amplio, ya sabemos qué temas abordar y también pues el libro es para todo público, no va a haber como textos que sean difíciles de entender, sino todo lo contrario. Entonces, quiero otra vez darte las gracias por la hora, por tu tiempo eh, y que estás completamente invitada y cualquier cosa pues aquí estamos. Ahí también me gustaría añadir, sí, los retos y en los territorios colombianos son bastante complejos, pero creo que iniciativas como, como esta publicación es un primer paso. Ahí ya viene ahora generar alianzas con los territorios, ir a los territorios, buscar líderes, emprendedores que puedan también transmitir este mensaje y que se difunda a lo largo y ancho del territorio, en este caso de la Orinoquía, para que llegue a esas comunidades que lamentablemente presentan desigualdades sociales muy profundas y que tienen una raíz estructural en el diseño de nuestro Estado y en el diseño de las políticas públicas que no han sido direccionadas hacia suplir esas desigualdades, especialmente en el campesinado. Entonces, señor Juan, mil y mil gracias, reiteramos por su participación. En esta entrevista pues ha sido bastante productiva, nos ha abierto mucho más el panorama para incluir en nuestra publicación y con eso ya terminaríamos nuestro encuentro. Mil y mil gracias.